Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente a un episodio, bueno, más que un episodio, una entrevista aquí en Presbiteriano Confesional. En este día tenemos al pastor Will Graham con nosotros y vamos a estar hablando sobre el progresismo, un tema creo que es muy importante y también urgente hablarlo alrededor nuestro. Lamentablemente tenemos este tipo de teología, este tipo de movimiento que se ha estado introduciendo en muchas congregaciones a través de institutos bíblicos, como también seminarios teológicos, queridos hermanos. Así que les presento en este día y bien temprano aquí en Chile, así que creo que muchos valientes aquí en Chile van a estar con nosotros, a lo mejor acompañándonos. Así que si tienen algunas preguntas, queridos hermanos, pueden dejarlas allí en el banner para que nosotros podamos poder contestarlas. Así que voy a traer a mí, al pastor, para que podamos conversar con él y hacerles algunas preguntas. Hola, pastor, ¿cómo está? Muy bien, Pablo, gracias por tenerme en el programa aquí peleando contra el viento, que se me acaban de abrir ahora las ventanas con el viento, así que espero que no me lleve el viento, pero estamos bien. Qué bueno. Bueno, aquí en Chile es muy temprano, como le decía a algunos de los hermanos que han estado, se están comenzando a conectar. Y eso, pastor, me gustaría que pudiera presentarse, hacer una pequeña y breve presentación para los hermanos que nos están viendo en este momento. Muy bien, soy el pastor Will Graham, sirvo al Señor aquí en el sureste de la península ibérica, en una ciudad llamada Almería, una ciudad hermosa, preciosa, que está justo en la costa. Y bueno, llevo aquí unos 4 años sirviendo en el ministerio pastoral y estoy sirviendo a Dios en una iglesia, una preciosa congregación llamada Palabra de Vida Almería. Todos los domingos subimos las exposiciones bíblicas que estoy ahora mismo impartiendo y estamos actualmente en 1 de Juan. Estoy ahora, bueno, trabajando el capítulo 4 y la idea sería, después de acabar 1 de Juan, ya entrar en el Evangelio de Juan. Y bueno, estuve antes de venirme para acá 10 años sirviendo como, bueno, profesor, como predicador itinerante en España. Estuve en Córdoba, donde enseñaba también en la Facultad de Teología ahí. Y estoy casado con una hermosa hija de Abraham llamada Ágota y tengo 2 hijas, una niña de 2 añitos que va a cumplir 3 ahora en marzo, si el Señor quiere, y otra niña de 8, sí, recién cumplidos 8 meses. Así que no nos aburrimos, estamos todo el día con las niñas disfrutando y bien, así que también si los hermanos quieren ponerse en contacto conmigo, me imagino que ya lo saben, pero bueno, tengo el Facebook, Pastor Will Graham, y también tengo otra cuenta, Pastor Will Graham 2.0, tengo el canal de YouTube que se llama Will Graham, sencillamente Will Graham, y tengo mi página web www.pastorwillgraham.com, donde, bueno, publico artículos de interés bíblico, teológico, etcétera, a lo largo de la semana. Así que ahí está. No sé si quisieras que agregar algo más o con esto ya he dicho suficiente. No, está bien, pastor, está bien. Hay varios hermanos que lo conocen y también lo siguen en sus 2 páginas, porque creo que tiene 2 páginas, ¿cierto? Una Will Graham y la 2.0, creo. Sí, así que todos los hermanos que a lo mejor no conozcan al pastor también lo pueden seguir en su fanpage, ahí en Facebook y también en YouTube, ¿cierto? Creo que tiene su canal. Sí, se llama Will Graham y realmente empecé a usar el canal a principios de diciembre porque me han puesto muchas restricciones en Facebook. Entonces he decidido dedicar más tiempo ahora a YouTube y lo que hago ahora en Facebook es simplemente compartir enlaces a mis publicaciones en YouTube y también a mis publicaciones en la página web porque Facebook me está censurando cada 2 por 3. Así que estoy ahora trabajando más bien el tema de YouTube. Exacto. Bueno, queridos hermanos, hoy tenemos al pastor Will Graham para hacerle algunas preguntas. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es urgente y es importante poder conversarlo, poder hablar y también meditar sobre este tema, porque creo que el progresismo
ha estado introduciéndose poco a poco dentro de nuestras denominaciones, de nuestras congregaciones, lamentablemente, a través de distintas formas, a través del Estado, a través de la educación estatal, pero también a través de institutos bíblicos, como también de seminarios teológicos, y eso es lamentable, queridos hermanos. Tenemos mucha teología liberal alrededor nuestro, y eso ha provocado graves errores doctrinales. Así que con el pastor hoy vamos a estar hablando sobre el progresismo. Así que la primera pregunta para comenzar es, ¿qué es el progresismo, pastor? ¿O cómo usted podría definirlo? Ok, bueno, progresismo ya es un campo muy amplio, así que voy a intentar hablar de forma general al respecto. Podríamos definir la teología progresista como, bueno, una interpretación humanista de la fe cristiana cuyo punto de partida es antropológico. En términos, por ejemplo, tradicionales, podríamos ver algunos sectores del progresismo haciendo más hincapié en la razón humana, por ejemplo, siguiendo los postulados de Immanuel Kant. Otros sectores, el énfasis está más bien en la experiencia, como en la teología de Schleiermacher, Federico Schleiermacher, el padre de la teología liberal. Y luego hay otros sectores que ponen más, bueno, énfasis en la ética humana, pero en todos los sistemas progresistas, el punto de partida es siempre el hombre. A nivel doctrinal, a nivel ético, el punto de partida no es sola escritura, no es sola ideo gloria, no es la voz de Dios, es el propio razonamiento, la propia inteligencia del ser humano, y por medio de este sistema teológico se detiene la verdad de Dios. Básicamente, lo que podemos decir es que la teología progresista es la teología de la criatura rebelde, que no quiere que Dios sea Dios, que no quiere someterse a la voz de Dios. La teología progresista es rebelionología, incredulogía, para inventar un par de términos nuevos. Y también en nuestros días, yo sé que estoy hablando mejor en términos más clásicos, pensando en Kant, pensando en Schleiermacher, también podría agregar a Hegel, pero también hay manifestaciones contemporáneas de esta teología progresista donde vemos claramente cómo el punto de partida es el hombre. Por ejemplo, podemos pensar en ciertos círculos emergentes donde ahora la base es la cultura humana, ¿no? Entonces, si la cultura va en una determinada dirección, pues nosotros como iglesia vamos a seguir, ¿no? El fluir, la línea, la enseñanza de la cultura, sin pasar la cultura por el filtro de sola escritura. Así que básicamente, en términos muy generales, podemos decir que la teología progresista es una interpretación humanista de la fe cristiana cuyo punto de partida no es la gloria de Dios, sino un punto de partida antropológico, centrado en el hombre, en términos muy generales. Exacto. Bueno, es interesante el tema del cual usted habla, que la iglesia lamentablemente hoy en día ha ido en la dirección de la cultura, siendo que es la iglesia la que debe transformar la cultura, es la que debe hacer una cultura cristiana, mejor dicho. Y eso también ha provocado, como dije al principio, graves errores. Me viene a la mente Romanos 1, donde Pablo habla de esa mente reprobada, ¿cierto? Donde se hacen imágenes de hombres, de animales, etcétera, etcétera. Antes de comenzar, yo le estuve hablando sobre cosas que están sucediendo alrededor mío, acá donde vivo, donde la gente ha comenzado a juntarse y a hacer culto a la naturaleza, culto, no sé, hasta a plantas, árboles, y es algo que es preocupante. Se ve una cultura que en vez de avanzar, porque el progresismo siempre es como, ese es su postulado, como avanzar, progresar, ¿cierto? Están retrocediendo a una forma pagana de culto, una forma que rechaza la escritura y que rechaza al Dios verdadero. Y eso lamentablemente, es malo, ¿cierto? Es muy malo. Me gustaría hacerle otra pregunta, pastor, y yo creo que aquí a lo mejor vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo ha ingresado esta teología liberal,
este progresismo a nuestras denominaciones, a la iglesia? Ok, pues bien, sí, me de comentarte que estoy de acuerdo contigo en que hay que estar preocupados por lo que estáis viendo ahora mismo en Chile con el naturalismo, porque en última instancia el panteísmo también es una manifestación de la teología liberal. Hegel, por ejemplo, que he mencionado en mi primera respuesta, era panteísta. Su teología es una teología, él se hacía pasar por luterano, pero era panteísta, ¿no? Así que este naturalismo, una vez más, como bien ha citado Romanos 1, acabamos convirtiendo la criatura en divino, ¿no? En algo divino, adorando a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Así que ahí estoy de acuerdo contigo y creo que lo que estáis viendo en Chile es una manifestación del progresismo, ¿no? Claro. Porque son las mismas presuposiciones, ¿vale? A lo mejor estos panteístas actuales no se llaman cristianos, pero dentro del campo cristiano se han levantado muchos panteístas siguiendo esta línea de Hegel, siendo fieles al panteísmo. Pero bueno, en cuanto a la pregunta sobre cómo ha ingresado en la iglesia, pues desde luego mi contexto es el mundo norteatlántico. Yo soy del occidente, yo soy europeo de pura cepa, ¿no? He estado aquí toda mi vida, estuve 3 meses por México y un poco por los Estados Unidos, pero yo voy a contestar la pregunta desde nuestro continente, porque no sé muy bien cómo han surgido las cosas, por ejemplo, en Chile, así que contesto según mi conocimiento desde Europa. Aquí en nuestro contexto, en Europa, la teología liberal, la teología progresista entró en las iglesias principalmente por medio de las facultades de teología. Fueron los teólogos, los profesores, los maestros, los que estudiaron bajo Kant, Hegel, Schleiermacher y sus discípulos, y luego en los seminarios ellos enseñaron a una nueva generación de pastores los valores del veneno de la teología progresista. Y a partir de ahí, a partir de las facultades de teología en Europa, estatales, también seminarios independientes, poco a poco en los países protestantes, tradicionalmente protestantes, empezando desde Alemania, este veneno empezó a corromper todo el movimiento protestante. Y desde luego tenemos que entender que Kant, Hegel y Schleiermacher eran todos alemanes, ¿no? Estaban pensando dentro del contexto alemán. Así que en Europa la teología progresista realmente empezó en los seminarios, en las facultades de teología, aquí con esta nueva mentalidad antibíblica. Creo que en nuestros días, ahora, lo que estoy viendo ahora mismo en España y más allá en Europa, no necesariamente esta nueva ola de progresismo no necesariamente surge ahora desde las facultades. Es verdad que hay facultades que están abrazando todo esto. Por ejemplo, podemos pensar aquí en España, la Facultad de Teología CEUT en Madrid, que vamos, es realmente la sede de la teología progresista en el país de España, ¿no? Pero también hay muchas personas dentro de las iglesias que han sido exaltadas a puestos de influencia, incluso ocupando púlpitos, liderando equipos de alabanza, pastoreando grupos de jóvenes, etcétera, que a lo mejor no han pasado por el seminario, no han pasado por facultades de teología, pero simplemente por tener carisma, por tener ciertos dones, se han dejado llevar por la cultura, como hemos dicho, ¿no?, en el primer punto, y poco a poco, con esta mentalidad acrítica, o sea, esta mentalidad que no pasa la cultura por el filtro de la palabra de Dios, pues se han convertido simplemente en voceros de los valores mundanos. Y por eso puedes tener, bueno, pensando en este pastor de Hillsong que acaba de ser ahora despedido, Carl Lentz, el mes pasado, podemos tener un varón como él diciendo públicamente en la televisión que, bueno, el aborto no pasa nada, ¿no? Y hay otros diciendo que la eutanasia está igual, la ideología de género, bueno, ya está, que nuestros niños decidan lo que quieran ser, ¿no? Entonces, poco a poco, al no tener una mentalidad crítica, al no pensar en sumisión a sola escritura, van abrazando todo lo que la cultura va inculcando, y ellos como loros, detrás del púlpito, liderando equipos de alabanza, van repitiendo lo mismo en las escuelas dominicales, en los grupos de jóvenes. Así que yo veo estos dos factores. Históricamente hablando, el origen de la teología progresista se ubicaba en las facultades de teología y en los seminarios. Y hoy sigue siendo cierto,
esta verdad sigue siendo así. Pero también, por otro lado, estamos viendo a gente en la iglesia con una mentalidad acrítica, con puestos de poder, que están simplemente repitiendo lo que dice la gente del mundo, ¿no? Porque tristemente, hoy día, dentro del mundo evangélico, no hace falta ya peso doctrinal para estar detrás del púlpito. Si tú simplemente sabes hablar en público, contar un par de chistes, caerle bien a la gente, si tienes un poco de dinamismo, tienes esta, como decimos en España, esta chispa, ¿no? Tienes una chispa de vitalidad, ¿no? Y tienes esta fuerza carismática, pues ya está, la gente ya te pone para liderazgo en la iglesia. Cuando sabemos que bíblicamente hablando, los ancianos de la iglesia tienen que ser expertos en la palabra, hombres capaces de enseñar sana doctrina y también hombres capaces de rebatir a lobos, por ejemplo. Entonces, si se levanta una pastora llamada Yesenia Zen diciendo que Dios nos está diciendo para el 2021 que tenemos que ungir piedras y luego llevarlas al cuarto de oración con nosotros para que las promesas de Dios se cumplan, pues, hermanos, tenemos que denunciar a semejantes barbaridades. Pero como no hay formación, como no hay profundidad bíblica, permitimos que gente así, sin ningún tipo de profundidad bíblica, estén detrás del púlpito soltando mentiras en el nombre del Señor. Así que yo veo estos dos factores. El factor tradicional, la facultad, y el factor contemporáneo, gente con dones, gente con carisma, sin una mentalidad de sola escritura, aceptando todo lo que la cultura nos está inculcando. Así que yo diría, ahí están las dos fuentes de este avance dentro de la iglesia local contemporánea. Sí, sí, como, no sabría decirlo como en una palabra, pero es bien penoso, a la vez preocupante lo que está sucediendo. Vemos que realmente una forma de religión, porque al fin y al cabo esta cultura que dirige también a otras denominaciones y se las lleva en esta corriente, al fin y al cabo es otro tipo de religión, pero una religión centrada en el hombre, una religión pagana. Y lamentablemente la iglesia no, o parte de la iglesia, para no confundir, parte de la iglesia no comprende esto y es debido a que rechaza el estudio teológico piadoso. ¿Por qué digo estudio teológico piadoso? Porque muchas personas también se asustan con el tema del estudio teológico y hablan de que la letra mata, etcétera, etcétera. Pero hablar del estudio teológico piadoso me refiero a ese estudio en la dependencia del poder de Dios, claro, en la dependencia del Espíritu Santo, que Dios nos ilumine y nos guíe, ¿cierto? Estando siempre en oración para que Dios también dirija nuestros corazones a la praxis. Y eso es preocupante, es preocupante. Tenemos una forma de religión, o mejor dicho, la antítesis de la religión cristiana, que hoy avanza poco a poco y que también se ha llevado a muchos en esta corriente. Y eso es lamentable, es muy lamentable. Le comentaba hace un momento atrás, estoy leyendo un libro sobre el tema del calvinismo, el tema de la cultura, y claramente es así. O sea, existe una forma de religión humanista hoy en día que se alza por sobre la verdadera religión. El otro tema es dónde están aquellos hombres de Dios, dónde están aquellos que son valientes, que Dios ha puesto, mejor dicho, valentía en sus corazones para poder denunciar, para poder hablar estas cosas. Y bueno, yo creo que usted claramente es uno de ellos, por la gracia de Dios, el que ha estado también denunciando y hablando sobre estas cosas. Y creo que no solamente yo, sino que también muchos hermanos también se lo agradecemos. Así que otra pregunta, pastor. Otra pregunta, ¿cómo podemos luchar contra este progresismo? ¿Cuál es la forma? Porque claramente lo tenemos a nuestro alrededor, claramente muchas iglesias están contaminadas con esta teología liberal. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo creo que, bueno, voy a decir tres cosas. En primer lugar, me ha gustado algo que hayas recalcado, ¿no? Que has citado 2 Corintios 3:6. Porque hoy cuando hablamos de la necesidad de estudiar teología, luego la gente dice, ay, no, la letra mata, más el espíritu vivifica. Y creo que mi primera respuesta a tu pregunta, cómo combatir, cómo luchar contra la teología progresista, es la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Porque claro, si yo estudio 2 Corintios 3:6, porque este es el lema favorito de todos estos espíritus libres que no quieren someterse a la escritura, si estudiamos 2 Corintios 3:6 en su contexto, Pablo no está diciendo para nada
que el estudio teológico no es importante. Y a mí, honestamente, me parece sumamente irónico que la gente utilice textos de Pablo, repito, de Pablo, para decir que la teología no importa, cuando Pablo es el teólogo más grande de la historia de la iglesia, incluso aún más grandioso que Agustín de Hipona, ¿no? Y encima Pablo siendo inspirado por el Espíritu. Así que yo no consigo entender cómo la gente puede estar citando al apóstol Pablo para decir que la teología no importa. Entonces, 2 Corintios 3:6, ¿qué hacemos con un pasaje así? Pues nosotros leemos el pasaje en su contexto y cuando Pablo dice que la letra mata, más el Espíritu vivifica, en el contexto, nuestro amado apóstol está contrastando los dos testamentos. El Antiguo Testamento bajo Moisés, lo que Pablo denomina, ¿no?, el pacto de la letra, y luego el nuevo pacto en la persona del Señor Jesucristo. Y este nuevo pacto, según Pablo, es el pacto del Espíritu que da vida. Entonces, en realidad, cuando Pablo está escribiendo 2 Corintios 3:6, él no está diciendo que la letra de la Biblia no importa. Él no está diciendo que la historia de la teología no importa, ¿no? Yo vivo en el mundo de la teología. Aquí yo me acuesto, ¿no?, con libros como este de Berkhof, ¿no?, Historia de las doctrinas cristianas. Él no está diciendo que el estudio bíblico y teológico, él no está diciendo que no sea importante. Él está diciendo en aquel pasaje que el Antiguo Testamento mata, porque la ley nos enseña nuestro pecado, la ley nos condena, la ley no vivifica, la ley no nos da vida, pero sí en el nuevo pacto hay vida por medio del Espíritu de Cristo. Entonces, lo increíble de esta frase que has citado es que esta frase es profundamente dogmática y doctrinal. Esta frase está cargada de teología, pero como vivimos tan torcidos en el siglo XXI, cogemos un texto fuera de su contexto y decimos que la teología no importa, cuando en realidad esta frase es una de las afirmaciones doctrinales más importantes del Nuevo Testamento. Así que, qué importante, hermano, es estudiar sistemáticamente la palabra de Dios para no ser engañados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros combatir la teología progresista en Chile, en España, en Latinoamérica? ¿Cómo? Pues mediante la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Y mira, por ejemplo, si hay pastores aquí viéndonos o maestros, yo animaría a los pastores a comprar un libro como este, Louis Berkhof, Historia de las Doctrinas Cristianas, y entre semana, a lo largo de 1 año, 2 años, podéis ir estudiando capítulo por capítulo, ¿no?, sobre la teología propia, cristología, antropología, soteriología, eclesiología, escatología, para que los hermanos en la iglesia tengan fundamentos para poder debatir a los progresistas en el día de mañana. Nosotros, antes de llegar a la pandemia, estuvimos estudiando durante varios años la teología sistemática de Wayne Grudem. Él es premilenialista clásico, yo soy amilenial, ¿no? Pero no obstante, es un libro maravilloso y también la recomiendo, la teología sistemática de Grudem. Pero esta enseñanza sistemática de las grandes verdades teológicas de la palabra de Dios ayudan a la iglesia a no ser, a los hermanos a no ser engañados por estos lobos. Así que mi primera palabra de consejo sería enseñar sistemáticamente la palabra de Dios. Estudiar el texto bíblico con celo, con pasión, con seriedad, con solemnidad. Segundo consejo sería, y esto tiene bastante que ver con el primer punto, es predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Porque tenemos que entender que el teólogo progresista, su corazón está endurecido y no debemos pensar que no es únicamente un asunto intelectual. Hay algo espiritual aquí en juego. Claro. La teología progresista es la teología del hombre natural. El hombre que razona a partir de su propia razón, de sus propias experiencias, de la cultura humana, es un hombre encerrado en sí mismo que juzga, que razona a partir del ser humano, no a partir de la gloria de Dios. Entonces yo creo en el poder del evangelio y gracias a Dios a lo largo de los siglos se han dado casos, ¿no?, de hasta pastores convirtiéndose después de haber abrazado, ¿no?, una teología progresista. Dios los ha convertido. Incluso muchos creyentes que estaban en iglesias progresistas han visto la luz del evangelio y han salido de aquellas iglesias para unirse a iglesias conservadoras que predican las verdades de la iglesia histórica, ¿no?
celebrando los grandes credos como el de Nicea, el de Calcedonia, el credo apostólico, o sea, alabando a Dios, ¿no?, por este rico legado teológico que tenemos y las grandes confesiones de fe protestantes. Entonces yo creo que tenemos que predicar el Evangelio, porque en última instancia la teología liberal, como acabo de decir, es la teología del hombre natural. ¿Y cómo puede un hombre natural llegar a ser un hombre espiritual? Únicamente por el poder del nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento se da por medio de la proclamación verbal del Evangelio, de Cristo crucificado por los pecadores, de Cristo resucitado al tercer día para justificarnos delante del Padre. Y por medio de la proclamación del Evangelio, no solamente se da el nuevo nacimiento, ¿no?, en nuestras iglesias conservadoras, sino que también hasta los propios progresistas y liberales pueden ser alcanzados por la misericordia del Señor. Y mi último consejo sería, en primer lugar, enseñar la palabra de Dios sistemáticamente, estudiar teología, tenéis ahí el libro de Berkov, por ejemplo. En segundo lugar, predicar el Evangelio, porque es un asunto espiritual, este asunto es más que académico. Y ahora, en tercer lugar, después de haber dicho los primeros dos puntos, sí creo, y esto es algo que he hecho aquí en la prensa evangélica en España, sí podemos rebatir los argumentos progresistas, pero esto sería el tercer paso, ¿no? Después de enseñar la palabra, después de predicar el Evangelio, luego sí podemos rebatir los argumentos, porque yo no creo únicamente, ¿no?, en denunciar a los enemigos del Evangelio. Yo lo que he hecho, y por eso tengo una biblioteca grande, aquí en mi biblioteca yo tengo a bastantes autores progresistas. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo el libro de Carlos Osma. Carlos Osma es un teólogo catalán en el noreste de España que publicó un libro el año pasado diciendo que solo un Jesús homosexual puede salvarnos. Entonces, yo lo que hice fue comprar el libro, estudiarlo de tapa a tapa y luego publiqué una serie de 5 críticas en la prensa española demostrando las razones por las cuales el libro de Osma estaba completamente desviado y que no tenía contenido bíblico. Entonces, sí, debemos denunciar, pero también hay hermanos dentro de la Iglesia de Dios que tienen dones de parte del Señor, que tienen que usar sus dones para poder criticar dichos documentos a la luz de sola Escritura para ayudar a las ovejas de Dios, porque entendemos que no todos tenemos los mismos dones. Los dones de Pablo Flores no son los míos y los dones del pastor Will Graham no son los de Pablo Flores, y nuestros oyentes tendrán muchos dones diferentes, pero creo que también tenemos que orar al Señor para que levante a gente capaz de criticar en el sentido bueno de la palabra, criticar bíblicamente, evaluar estos libros y luego demostrar al pueblo evangélico la razón por la cual un libro como el de Osma es antibíblico, es peligroso. Entonces, yo daría estos 3 consejos. El primer consejo, entonces, es enseñar la palabra sistemáticamente, fundamentarnos bien en los fundamentos teológicos de nuestra fe. Número 2, predicar el Evangelio sin cesar, porque es un asunto espiritual en última instancia. Y número 3, sí, luego creo que podemos analizar los argumentos de los progresistas y luego criticarlos. Eso es algo que he tenido que hacer a lo largo de los últimos años aquí en España, y gracias a Dios, los artículos publicados han servido para ayudar a muchas iglesias y pastores a saber responder ante los argumentos huecos y vanos de los teólogos progresistas. Así que ahí comparto estas tres cosas. Amén, amén, pastor. Me gustaría a lo mejor ir un poco más profundo justo en esta pregunta. He estado estudiando hace poco, no sé si conoce el libro de Una teología de la familia, que es un libro que se ha recopilado varios sermones de ministros del pasado, de puritanos, de hermanos bautistas, presbiterianos, y ahí se habla sobre la importancia de la familia, la importancia del núcleo familiar. Y hemos visto que el progresismo, tanto como la izquierda o este marxismo cultural, ¿cierto? Una de sus bases o uno de sus fines es destruir la familia. ¿Cree usted también, pastor, que hoy también es necesario fortalecer las familias? ¿Y por qué pregunto sobre esto? Porque
en mi contexto, hablando en mi contexto aquí en Chile, se ha visto mucho que las familias lamentablemente han dejado la responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, la instrucción bíblica, doctrinal, en adoración. ¿A qué? A una escuela dominical, que no es malo, ¿no? No es malo una escuela dominical, hay que decirlo, es bueno. Pero se ha dado esa responsabilidad a profesores de escuela dominical y hasta, en ciertos casos, hasta el Estado, que el Estado sea el que eduque a nuestros hijos. Y eso, lamentablemente, ¿y por qué se lo comento? Porque aquí en Chile, en el momento cuando sucedió este estallido social, después se llamó a un cambio de constitución, se vio una gran alza, un gran movimiento de jóvenes que crecieron en cunas evangélicas, algunos pentecostales, también protestantes, en que su pensamiento había sido condicionado por ideologías de izquierda, progresista, a favor del aborto, a favor del transgénero y otras cosas más, y luchando en las calles por querer cambiar una constitución la cual resguarda el tema de los bebés, va en contra del aborto, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es esta: ¿cree usted también, pastor, que hoy, más que nunca, evaluando un poco lo que está sucediendo alrededor nuestro, es muy, muy necesario fortalecer las familias dentro de cada denominación? Amén, amén. Sí, amén. Como en todas las épocas, estoy plenamente convencido, ¿no?, de que también para nosotros los varones, nuestra primera responsabilidad, yo soy incluso pastor, ¿no?, de una iglesia local, pero mi primera responsabilidad delante de Dios es mi familia, es mi esposa, son mis hijas. De hecho, 1 Timoteo 3 no permite, esto es muy fuerte lo que voy a decir ahora, pero no permite que un varón cuya casa está en desorden, no permite que semejante hombre desempeñe el papel de anciano en la iglesia local. O sea, vemos claramente que para Dios el fundamento es el hogar. Y si el hogar no está en orden, nadie puede ejercer autoridad dentro de la iglesia. Entonces, yo como pastor, yo estoy muy consciente de que, en primer lugar, mi familia tiene que estar en orden. Entonces, sí, yo entiendo que como pastor tengo que tener la casa en orden, pero también los hermanos, los varones en la iglesia local también tienen que tener la casa en orden. Y tenemos un hermoso mandamiento en Deuteronomio 6, donde dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6:5, dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La idea entonces aquí es que el padre, incluso la madre, nosotros somos llamados a ser en casa los misioneros, los evangelistas, los pastores, por falta de mejor palabra, ¿no? Pero estamos llamados a pastorear el corazón de nuestros niños. Y hay un hermoso libro que estudiamos el año pasado en la iglesia con los hombres llamado Pastoreando el corazón de tus hijos, del hermano Ted Tripp. Se puede conseguir en castellano, el libro se puede comprar. Y básicamente Tripp, a partir de este versículo de Deuteronomio, habla sobre la importancia de la educación cristiana en el hogar y que, como bien has dicho, la escuela dominical es una bendición del Señor y estamos muy agradecidos a Dios por los maestros y por las maestras, pero no podemos caer en la trampa de creer que como que podemos desahogarnos confiando en los maestros, en las maestras, diciendo que, bueno, ellos se ocuparán de la enseñanza espiritual de nuestros niños. No, la idea bíblica es que nuestros niños nos vean como personas piadosas a lo largo de toda la semana. Como dice aquí el texto, ¿no? Cuando estamos yendo por el camino, cuando estamos acostados, o sea, en cada momento, durante la semana, los niños tienen que ver a padres enamorados del Señor, apasionados por Él, gente feliz en Dios, ¿no? Y qué bonito es cuando los niños ven a padres, en vez de verlos siempre peleando y discutiendo, ver a la mami en la cocina ahí cantando alabanzas al Señor espontáneamente mientras está haciendo ahí sus quehaceres.
Qué bonito, ¿no? Cuando papi vuelve a casa y ver a papi ya con una sonrisa en la cara, dándole un besito en la frente. Ay, Dios te bendiga, hijo, hija, no, son cosas que marcan, ¿no? A los niños. Y sí, tenemos que recuperar esto, una enseñanza en la familia, porque en una instancia, los niños también, ¿cuántas personas no se habrán convertido al Señor ya siendo muy mayores, con sus padres ya difuntos, pero se acordaron de sus padres, se acordaron del ejemplo piadoso de su padre, de su madre, cuando vieron a sus padres en oración, cuando tenían el tiempo de adoración familiar, ¿no? Y con sus 60, 70, 80 años se acuerdan de aquello y muchas veces se quebrantan y claman al Señor por el perdón de sus pecados. Así que no podemos subestimar esta autoridad que Dios nos ha delegado como padres en el hogar. Y sí, yo, desde luego, lo más importante para nosotros es invertir en nuestros niños y sobre todo los tiempos que estamos ahora mismo viviendo, como bien has destacado antes. En Chile también he leído cosas terribles, ¿no? Que está pasando por ahí, el avance también del izquierdismo por todos lados. Más que nunca tenemos que inculcar valores bíblicos en nuestros niños, porque cuando los estamos entregando ahora al instituto, al colegio, es como si los estuviéramos entregando a la boca del lobo, ¿no? Y tenemos que nosotros estar instruyendo en casa, orando con ellos para que no sean engañados en el día de mañana. Así que sí, es nuestra primera responsabilidad. Es infinitamente más importante para mí ser un buen padre que tener éxito en la esfera ministerial cristiana. Yo quiero ser un padre fiel al Señor, que mi casa esté en orden y luego, bueno, todo lo demás, y ya está. Pero en primer lugar, mi familia. Y creo que todos los hombres de Dios, todos los varones de Dios tienen este mismo sentir. Pero tristemente en la iglesia me he topado, ¿no? Con esta actitud contemporánea del padre negligente que está todo el día en el sofá jugando videojuegos, hombres de 30, 40 años que Claro. están ahí. No podemos perder nuestro tiempo, no podemos malgastar nuestra vida, tenemos que invertir en nuestros niños, ser hombres diligentes, ¿no? Apañados, hombres esforzados, valientes. Así que yo estoy 100% de acuerdo, creo que tenemos que invertir en la familia. Y quisiera preguntarte, ya que si me permites lanzarte una pregunta, porque desconozco el contexto en Chile, ¿no? Pero ¿cómo está todo el asunto ahora mismo? Porque he leído cosas, ¿no? De que este neomarxismo está avanzando mucho. ¿Cómo está la cosa ahora en la iglesia en Chile? Bueno, en mi canal yo he subido varios videos sobre el tema, o sea, no está la cosa muy bien aquí en Chile, lamentablemente. Como le comentaba hace un momento, el progresismo, la teología liberal, comenzó ya hace bastantes años de forma sutil. Yo estuve en un seminario teológico hace un tiempo y ya a partir de ese momento empecé como a sospechar ciertas cosas de teología liberal, progresismo. ¿Pero por qué? Porque cuando comencé a estudiar teología, por la gracia de Dios, el Señor me llevó a ministros como los puritanos, Thomas Watson, John Owen, personas conservadoras, piadosas. Entonces, cuando llegué a un seminario teológico, me encontré con algo que era contrario en cierto sentido en algunos puntos, esencialmente en cómo se veía Pablo con Jesucristo, en que se contraponían entre ellos, se ponía en duda la palabra de Pablo, etcétera, etcétera, el tema del feminismo también. Y entonces, sí, o sea, el progresismo, la teología liberal en Chile se ha introducido poco a poco a través de institutos bíblicos, seminarios teológicos. En la esfera política la cosa no está bien, lamentablemente no está bien. En el sur de Chile existe mucho terrorismo. Hace unos días atrás mataron a un policía de investigaciones. También creo que hubo un asesinato de un agricultor por temas neomarxistas, por temas que se habla sobre el buen salvaje, ¿cierto? Ese mito del buen salvaje, y acá se toma con el tema del mapuche, y se arman guerrillas, cosas que los medios de comunicación no muestran, pero que están allí y se pueden averiguar a través de las redes sociales. Pero sí, acá a nivel político, a nivel de denominación, la cosa no está muy bien, no está muy bien. Es más, hay muchos pastores que a lo mejor son conocidos en redes sociales que no hablan sobre estos temas, no hablan en contra de la homosexualidad, no hablan en contra del aborto, pero ellos prefieren
escribir libros como para redimir la cultura, etcétera, etcétera. Y se nota ese tipo de progresismo sutil que evita denunciar el pecado, evita hablar de las cosas que Dios quiere que nosotros hablemos de forma obvia, denunciar lo que es incorrecto, denunciar lo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, la cosa no está muy bien, no está muy bien, y lo digo a nivel de toda denominación, presbiteriana, bautista, pentecostal, Asamblea de Dios, la cosa no está bien. Pero como la cosa tampoco no está bien, por la gracia de Dios, Dios siempre se reserva a un pequeño número o hermanos, a un pueblo, el cual creo yo está batallando también, está orando, está luchando con respecto a esto, y también está pensando o formulando hacia futuro, porque lo que hemos estado hablando ahora claramente son cosas que debemos plantearlas, meditarlas, pero también pedirle a Dios que nos dé la gracia para poder llevarlas a cabo. Porque si hablamos de la importancia de la familia, lo podemos oír, podemos decir un gran amén, pero no estamos haciendo nada en nuestra propia familia o no estamos incentivando a otros a que vayan a los pies de Dios, de Cristo, la cosa va a seguir igual. Yo tengo un grupo de amigos de otros países también, de México, de Nicaragua, etcétera, etcétera, en que también hemos estado hablando sobre esto. ¿Qué podemos hacer? Y siempre se ha planteado el poder a lo mejor levantar institutos o seminarios teológicos que sean más conservadores, o mejor dicho, que sean conservadores, que sean ortodoxos, que vayan por esa vía, pero que a la vez busquen profundamente la piedad. Porque, vuelvo a repetir, cuando yo estuve en seminarios teológicos se empezaba la clase, pero ni siquiera se oraba, ni siquiera se terminaba a lo mejor con una oración. Se tiraban bromas que a veces, siendo tú cristiano, quedabas así como, ¿y esto? ¿Qué es esto? Entonces, he encontrado más seriedad en institutos bíblicos de hermanos que a lo mejor con el esfuerzo, el sudor, han intentado tener un lugar para poder enseñar, en que claramente son más conservadores y más piadosos. Pero en institutos a lo mejor reconocidos aquí en Chile, seminarios conocidos, la cosa no está bien. Y hay que decirlo, no está bien. Y por esto que estoy diciendo ahora acá, a mí también se me han venido mucho encima, pero creo que hay que decirlo, hay que hablarlo. Es algo que creo yo no es tan simplista, no es tan superficial, es algo que trasciende y lo estamos viviendo a nuestro alrededor. Es que nuestra cultura no vaya a los pies de Cristo. El que no estemos siendo sal y luz en este momento es porque nos hemos desviado. Siempre voy a Jeremías. Jeremías le predicaba al pueblo, Dios le predicaba a Israel, pero Israel no quería oír. Israel se había ido en pos de dioses ajenos, se había desviado del camino. Y hoy la iglesia, en cierto sentido, está de esa forma. No, predican a los de afuera, a mí no me prediques. Yo soy el pueblo de Dios, soy el pueblo escogido de Dios. Predica a los de afuera. Y lamentablemente se ve eso en mi contexto, hablando de lo que tiene que ver Chile. Y clamo a Dios que Dios pueda tocar corazones, que Dios pueda cambiar esos corazones endurecidos y que esta nación pueda volver a levantarse, porque hoy no creo que vaya hacia arriba, sino que vamos de pique hacia abajo. Y luego, desde mi experiencia aquí en Europa también, históricamente hablando, hemos visto algo muy triste, es que muchas veces un seminario, una facultad, puede empezar con convicciones conservadoras, pero conforme vayan pasando las décadas, como regla general, históricamente hablando, la tendencia es la liberalización. Como regla general, hemos visto grandes institutos, grandes universidades cristianas que, bueno, básicamente se les ha ido la olla, como decimos aquí, ¿no? En España, incluso podemos pensar, ¿no? En Harvard, ¿no? En Yale, en seminarios que fueron levantados con convicciones conservadoras que ahora están más liberales, ¿no? Que a veces que los propios comunistas, ¿no? Y gracias a Dios, por ejemplo, el Seminario Bautista del Sur también estaba yendo en la misma dirección antes de venir Al Mohler, y él, por la gracia de Dios, pudo reencaminar
los bautistas del sur hacia una teología conservadora, pero esto realmente es poco común y tristemente, ¿no? Lo que vemos en la historia es que después de un tiempo va entrando esta mundanalidad y luego una vez entra una gota de veneno, toda la institución acaba corrompiéndose. Así que es como si en cada generación tuviéramos que empezar de nuevo de cero, ¿no? Porque Exacto. eso es lo que hemos visto aquí en Europa. Es triste. Sí, exacto. Es triste, pero a la vez, bueno, yo como postmilenial creo que la iglesia va a ser victoriosa en cierto sentido. Pero para ello también Dios, y clamo, esta es mi oración, que Dios mueva nuestros corazones. O sea, porque claramente a lo mejor puedo estar con usted en este momento hablando sobre estos temas, como a lo mejor cualquiera se puede juntar con otros hermanos, pero nuestra intimidad, ¿cómo está nuestra intimidad con Dios? ¿Cómo está mi vida con Dios? Y ese también ha sido el problema que se ve mayormente en las redes sociales. Se habla de una forma racional, intelectual, que vaya, a veces uno se sorprende de cómo algunos hermanos hablan de esa forma. Por allí hace unos días atrás un hermano conocido en redes sociales, todos lo seguían, hablaba, y después de un momento a otro sale con una respuesta de que él renunciaba a la fe histórica y que ahora no sabía si es. Entonces, cuando separamos la teología de la piedad, separamos la teología de lo que tiene que ver de estar siempre a los pies de Cristo, estar dependiendo del Señor, suceden estas cosas. El racionalismo también se ha apoderado hoy en día de muchas denominaciones, de muchas personas, mejor dicho, en que todo es racional, todo es intelectual. Y no es malo, si el conocimiento no es malo, la sabiduría no es mala. Pero no podemos dejar de lado el estar a los pies de Cristo, el beber. Por ahí leí, y para parafrasear un poco sobre Robert, era un presbiteriano, recuerdo muy su apellido, creo que es McChain, que decían que cada vez que él iba a predicar al púlpito y él avanzaba al púlpito, ya los que estaban sentados allí se quebrantaban porque iba con la presencia de Dios. Y hoy las predicaciones, y es triste, a veces las predicaciones se basan más en el yo, se basan en mi experiencia, o se basan en mi artículo bien formado, estructuralmente o teológicamente bien estructurado. ¿Y dónde está el querer guiar a los otros a Cristo? ¿Dónde está el que el hermanito que está atrás, que a lo mejor no entiende mucho teología, pueda comprender el sermón y pueda entender quién es Cristo? Y son varias cosas, hermano, de verdad son varias cosas las que hoy están sucediendo. Y Dios tenga misericordia, pastor. Amén, amén. Sí, la imagen que has puesto de la persona a los pies de Cristo, para mí es la diferencia cualitativa entre un teólogo bíblico, temeroso de Dios, sometido a su ley de gloria, y el progresista, porque el teólogo bíblico está sentado a los pies de Cristo, en sumisión a Cristo, abraza la palabra de su Señor, pero en el sistema progresista es Cristo quien está a los pies del liberal, del progresista, y el progresista convierte a Cristo en otro Cristo, predica a otro Jesús. En este sentido es un anticristo, según 1 de Juan, porque enuncia a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Entonces creo que esta imagen para mí es potente. La diferencia entre nosotros y los progresistas es que nosotros aquí estamos a los pies de Cristo, sometidos, subordinados a su palabra, mientras que los demás predican a un nuevo Jesús. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la ética. Aquí en España, por ejemplo, en la Facultad de CEUT, uno de sus destacados profesores publicó un libro hace un par de años sobre la ética cristiana, y básicamente la tesis del libro es que la ética cristiana se resume en una frase: realízate a ti mismo. Cuando sabemos claramente que la ética bíblica es: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme hasta la muerte. Entonces vemos aquí este contraste entre las dos imágenes: el creyente bíblico postrado a los pies del Salvador, y luego el teólogo progresista que se cree más listo que Cristo, en superior al Salvador Jesucristo, produciendo a un nuevo Cristo a su imagen y semejanza,
y no nos predica del Jesús bíblico. Exacto. Bueno, pastor, yo creo que ya hemos estado hablando sobre el tema, bueno, y me gustaría también a lo mejor más adelante, si Dios lo permite, poder conversar con usted sobre otro tema en específico. Pero para terminar, me gustaría, no sé, a lo mejor si usted tiene alguna reflexión sobre esto, algún mensaje a los hermanos que nos están viendo en este día, y me gustaría que pudiera hablar, pastor. Bueno, no tengo nada nuevo que decir. Creo en el poder de la palabra de Dios y para este año nuevo animaría a todos los hermanos que nos están escuchando a seguir haciendo un buen uso de los medios de la gracia que nuestro Señor nos ha dado, principalmente, ¿no? La proclamación de la palabra de Dios, amar las Escrituras, atesorarlas, estudiarlas. Eso, la palabra de Dios, volvamos a la palabra, seamos ese pueblo del libro, ese pueblo que se gloria en sola escritura. Luego también la oración, sí, orar al Señor, tener comunión con Dios de día y de noche. También no olvidarnos tampoco de la comunión de los santos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. He conocido a gente muy famosa en las redes y son, bueno, supuestamente grandes defensores de la fe, pero en sus iglesias locales son personas completamente desconocidas, nadie sabe quiénes son, porque no aman al cuerpo de Cristo, ¿no? Así que yo diría, en este año nuevo, las mismas cosas de siempre, porque si queremos ser fuertes en el Señor, necesitamos ejercer nuestros músculos espirituales a través de los medios de gracia que nos ha dado, la palabra, la oración, la comunión de los santos, la Santa Cena, y acabo pues con una ilustración de Carl Trueman, un teólogo en Westminster Theological Seminary. Él comenta que él es un erudito a nivel ya, bueno, anglosajón, y comenta que él puede leer perfectamente en latín. Si tú le das a él una obra de, qué sé yo, Cicerón o algún gran escritor en latín, Virgilio, él puede leer la obra y entenderla sin ningún problema. ¿Y cómo es esto posible? Porque él dice que cuando era adolescente estuvo durante años yendo a clases de latín. Por lo tanto, ahora con sus 50 y pico años, él puede leer una obra en latín. Pero él dice que no me acuerdo de ninguna clase en latín en sí. Me acuerdo mejor de algunos chistes que contaron mis compañeros o algo gracioso que sucedió, pero no me acuerdo de ninguna clase de latín. Pero sé que iba a las clases porque hoy, 40 años más tarde, sé leer en latín. Y creo que ahí tenemos que aplicar la misma regla de 3 a los medios de la gracia. Si queremos ser fuertes en el Señor, si queremos acabar leyendo en latín, tenemos que fortalecernos a través de los medios que nuestro Señor nos ha dejado. Y puede ser que, no sean cosas del otro mundo, no son tipo, no son cosas tipo neocarismáticas, ¿no? Que impactan, pero a través de estas cosas, siendo disciplinados en los medios de la gracia, Dios nos va a convertir en creyentes fuertes, piadosos, gente temerosa del Señor. Así que mi consejo para el año 2021 es simplemente lo de siempre. Simplemente repetir los consejos de los reformadores, de los puritanos, ¿verdad? Vivir en los medios de la gracia, en la palabra de Dios, la oración, la comunión de los santos y disfrutar del Señor y eso. Y también seguir siendo muy valientes. Y creo que antes, cuando comentaste que muchos pastores que ya no quieren decir nada, en gran parte tengo que reconocer que es cobardía. Y la palabra de Dios dice que los primeros en ser echados al lago de fuego y azufre serán los cobardes. Entonces yo no quiero ser un cobarde y Dios nos tiene que dar este denuedo, ¿no? Tenemos que clamar a Dios por este denuedo, esta valentía del Señor para no avergonzarnos de las palabras del Hijo del Hombre en una generación perversa y adúltera. Estuve en un congreso nacional el año pasado en Portugal, compartiendo la palabra de Dios, y uno de los otros pastores que estuvo compartiendo en la conferencia, él como que dijo, bueno, los pastores no tenemos por qué meternos con el tema de la ideología de género, no tenemos por qué hacer enemigos, no tenemos por qué hablar en contra de eso, lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Pero claro, esto es falso, no es o predicar el Evangelio o hablar en contra de desviaciones. Las dos cosas forman parte de nuestro llamamiento. No es o lo uno o lo otro. No, las dos cosas. Todo el consejo de Dios. Las cosas bonitas
y las cosas no tan bonitas. Así que Dios nos dé valentía, denuedo, celo, pasión por su nombre, y oremos también para que Cristo, su tienda, las estacas de su tienda sigan extendiéndose en Chile, en España, en todo el mundo latino a lo largo de los próximos 12 meses para la alabanza de la gloria de su soberana gracia. Aleluya. Amén. Amén, amén, hermano. Amén, pastor. Sí, y como dice la petición del Padre nuestro, que el Señor santifique nuestros corazones, que venga su reino a este mundo, que muchos puedan conocer el Evangelio, que también el Señor nos pueda dar valentía para predicar el Evangelio. Y como hablábamos sobre la importancia de la familia, principalmente en nuestros hogares. Bueno, antes de terminar, me gustaría darles saludos a los hermanos que nos tuvieron acompañando, al hermano Alejandro Órdenes, a la hermana Carolina Malgarejo, a Natán Anderson. Mi hermano de Natán Anderson hizo un, ¿cómo se llama? Un documental sobre el postmilenialismo, pastor, por si acaso lo quiere ver, lo tiene en su canal que se llama Esperanza en lo Invisible. Él viajó hasta Estados Unidos, estuvo con Douglas Wilson y otros más, y hizo un documental, y próximamente se viene otro. Así que si quieren ver el tráiler, está en el canal de mi hermano Natán Anderson. También saludos al hermano Alan, a la hermana Jennifer, ¿a quién más por acá? Al hermano Carlos, al hermano Claudio Vargas y a otros hermanos que estuvieron acompañándonos, los que son de Chile, valientes por levantarse temprano. Así que eso, pastor, le agradezco mucho el que pudiera acceder a esta entrevista. También espero, de verdad, se lo digo, poder tener otra entrevista con usted, hablar sobre otro tema. Ahí le mando un mail en algún momento para poder consultar. Y como hemos estado hablando sobre la importancia de la piedad, la importancia de la oración, le voy a pedir que nos despida con una oración, pastor. Ok, amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Eres precioso, eres santo, majestuoso, eres temible, Señor. Eres fuego consumidor. Y alabado sea tu santo nombre por tu Hijo Jesucristo, lleno de gracia, lleno de verdad. En Él nos abrazas, nos besas, nos dices lo que dijiste de Él. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento, complacencia. En Cristo somos hijos tuyos. Gracias, Padre, porque ya no eres nuestro enemigo, sino nuestro Padre celestial, paternal, pastoral. Nos amas, te ocupas de nosotros, Señor, y pedimos por todos los oyentes que tú los fortalezcas, que el Espíritu, Señor, use todo lo que hemos comentado hoy para bendecir sus corazones, desafiarlos. Amén. Rogamos también por tu obra en Chile, que tú, Señor, detengas la obra del maligno, Señor, a través de los institutos teológicos, a través de iglesias desviadas, y que tú saques a tus ovejas de aquellas iglesias que están yendo por un mal camino, Padre, y que tú, Señor, levantes a muchas iglesias sanas, iglesias que andan en el temor de ti, amado Dios, para que tu nombre sea muy glorificado y tu palabra expuesta. Amén. Sigue fortaleciéndole al hermano Pablo, gracias por su ministerio aquí online, sigue prosperando estas redes que está usando para propagar tu palabra. Bendícele, Señor, y gracias, Señor, por su preciosa vida. Señor, te damos muchas gracias por la charla de hoy y te amamos y te celebramos y te damos mil gracias en el nombre de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, recuerden que esta entrevista va a estar aquí en el canal Presbiteriano Confesional aquí en YouTube, y también la voy a subir a la fanpage Presbiterianismo Confesional y Presbiteriano Confesional. Así que, pastor, muchas gracias, se lo vuelvo a agradecer nuevamente y Dios le bendiga. Chao a todos, hermanos, nos vemos. Hasta luego.